Buenas tardes a todos. En nombre de Fontagro y sus patrocinadores, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de premiación del concurso de casos exitosos de adaptación al cambio climático de la agricultura familiar. Vamos a dar comienzo a la ceremonia en este momento. Invitamos al podio al gerente de la Oficina de Alianzas Estratégicas del BID, el doctor Bernardo Guillamón, en su carácter de anfitrión y patrocinador de Fontagro, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Le damos en nombre del banco la bienvenida a todos los participantes, especialmente a la Junta Directiva de Fontagro que nos acompaña acá, a su presidente José Luis Repeto y a todos sus miembros. Y también le damos las gracias a todo el apoyo también a los directores ejecutivos del banco que nos acompañan en esta tarde en la cual vamos a celebrar los premios de este concurso de Fontagro. Tres cosas quería destacar un poco en la apertura en relación a Fontagro. Fontagro es una plataforma de colaboración para la investigación agropecuaria de carácter regional única en el mundo en sus características, y estamos muy honrados de que esa plataforma está en el banco desde el año 1998 y que la trabajamos conjuntamente con el IICA, nuestro socio fundador de esta plataforma, y con quienes tenemos la honra y la confianza de los países que son miembros de Fontagro, que son 15 países, 14 de la región más España, que han aportado recursos a Fontagro para su creación. Fontagro cuenta con un capital que supera ya los 100 millones de dólares y que a lo largo de su operación ha aprobado proyectos que superan ese monto y que incluso ha también apalancado recursos de otros socios. En ese sentido quería destacar que la labor de Fontagro ha sido también reconocida por socios, y en lo que refiere a alianzas estratégicas y el rol de nuestra oficina, desde que tomamos relación con Fontagro en el trabajo de administración de los fondos, de la parte fiduciaria de Fontagro, nos han honrado con la confianza también otros socios que nos han acompañado en el financiamiento. Y ahí quería destacar el apoyo de la Agencia Española de Cooperación, AECID, también del fondo del GEF, el Fondo Ambiental Global, que administra Banco Mundial y que también nos ha acompañado con su confianza y recursos, acompañando el financiamiento de proyectos, el Gobierno de Corea a través de sus fondos que administramos acá en el banco, y también países de fuera de la región, pero con quienes compartimos un destino común, con una economía basada en recursos naturales, pero donde han aplicado inteligencia, como es el caso de Nueva Zelanda, con quienes hemos trabajado en forma estrecha en los últimos años y también han aportado recursos y su conocimiento a la investigación, sobre todo en materia de ganadería y todo lo que tiene que ver con cambio climático, desarrollando conocimiento que nos ha servido para avanzar en nuestra región y sobre todo aportando datos que son de nuestra región en relación al tema cambio climático y ganadería, que nos sirven también para abordar negociaciones comerciales y negociaciones también en tema de cambio climático con datos genuinos de nuestra región que de otra manera no los tendríamos. También quería destacar en esta apertura el trabajo del banco juntamente con el Departamento de Cambio Climático y Sostenibilidad que fue recientemente creado. El banco tiene un compromiso renovado en lo que refiere a después de la aprobación en la Cumbre de París de los mandatos de la Cumbre de París en el tema cambio climático, a ampliar su financiamiento al sector privado. En tal sentido, nuestra Junta Directiva de Gobernadores aprobó en el mes de abril la duplicación de las metas al año 2020 de lo que el banco prestará para temas de cambio climático, llegando hasta un 30% para esa fecha. Eso implica duplicar lo que venimos haciendo, renovar el esfuerzo allí, y en ese sentido todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la agricultura, la adaptación de la agricultura y del sector agroalimentario va a contar con un renovado financiamiento, y eso ha sido más recientemente acompañado con un cambio en la estructura del banco para hacer esto realidad. En ese sentido, el banco creó un departamento de sostenibilidad y cambio climático, el cual entre sus funciones tiene el apoyar, el llevar al centro de las operaciones del banco todo el tema de cambio climático y adaptación y mitigación, pero también dentro de sus responsabilidades directas está el tema de desarrollo agropecuario, y tiene una división que va a estar enfocada trabajando dentro de ese departamento, y mi colega Juan Pablo Bonilla, que va a estar más tarde con ustedes acá, les puede hablar con más propiedad sobre eso. De manera que lo que está haciendo Fontagro y que estamos haciendo junto con el IICA, con los países, va a contar con un renovado apoyo y esfuerzo por parte del financiamiento del banco hacia el sector, y creemos que eso va a hacer que la labor de Fontagro sea aún más catalítica en lo que vamos a hacer. Y simplemente para terminar un poco en la introducción, festejar que estamos acá premiando en el día de hoy
a pequeños esfuerzos en la pequeña agricultura, en la agricultura a pequeña escala, que hay que recordar que tenemos 14 millones de pequeños productores en nuestra región, que las brechas de productividad agrícola están precisamente en las mayores brechas están en ese segmento, en los sectores comerciales de muchos de nuestros países, en los sectores que están en otra escala de tamaño de agricultura, estamos a escala incluso tope a nivel mundial, pero es ahí en los pequeños productores donde tenemos las brechas y donde tenemos las mayores vulnerabilidades en temas de cambio climático. Por eso que le damos la felicitación a Fontagro por haber optado por premiar estos ejemplos que esperemos sean lecciones que podamos aprender y escalar a políticas públicas en nuestros países. De manera que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillamón. Invitamos ahora al presidente de Fontagro, el doctor José Luis Repetto, a dirigir las palabras de apertura. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento por acompañarnos. Nos honran, señores directores, por haber aceptado la invitación. Y Bernardo, es un gusto agregado realizar esta actividad en conjunto con el BID, realmente, y con el ICA y con el Fondo para el Medio Ambiente. Realmente apreciamos mucho el apoyo, no solo en esta instancia, sino en el trabajo diario de todo el equipo. La figura más visible, lógicamente, es Kai, que trabaja más cercano, pero todo el equipo, Miguel, Sonia, Ana, todos sentimos constantemente el apoyo y bueno, es un gusto agregado estar acá presentando esto en conjunto. Bienvenidos y felicitaciones a quienes ganaron. Y miren ustedes que juntamos un grupo de lo más heterogéneo. Yo me tomé el trabajo de recorrer el mapamundi desde el sur del Río Negro en Argentina, en la Patagonia, donde viene Ana María, ¿no? Y Pablo y Marcelo, hasta donde llegó el proyecto del FLAR de cosecha de agua, que es el sur de México, ¿no? Recorremos más del 60% del globo terráqueo en metros y contamos la zona habitable. Y realidades muy distintas, ¿no? Desde Santa Cruz, de donde viene Sonia, con 2.500 milímetros de lluvia, hasta el Sartao, que no llegamos a juntar 200 milímetros en algunas ocasiones. Y realidades también sociales, todos en el marco de la agricultura familiar, pero realidades sociales que también son distintas, y ni que hablar de las cadenas productivas, pasamos de la quinoa orgánica a los peces y cruzando por las chivas. Entonces, es una gran variedad, una variedad muy representativa de nuestra agricultura familiar, pero que a todos ellos los une algo, además del éxito que tuvieron y que los hizo ganadores de este proyecto. Todos encontraron la manera de asociarse para superar una limitante, todos ellos tuvieron una comunión con la ciencia, con técnicos, con investigadores, con instituciones de investigadores, con ONG, y todos encontraron una solución, adoptaron una solución técnica que los ayudó a superar lo que significa la exigencia del cambio climático. Eso los une. Y los une otro tema que yo quiero marcar, que es el de que en todos esos casos aumentaron la productividad. Todos sufrieron un proceso de intensificación. Esa brecha a la que se refería Bernardo es muy clara en nuestras producciones, es decir, el nivel que nosotros tenemos de producción con respecto al nivel que podríamos tener es muy amplio, es muy amplio. Y ese tipo de situación nos lleva a que la primera barrera que tenemos que superar, la primera sustentabilidad para nuestros sistemas, es la intensificación productiva. Nosotros tenemos que aumentar los ingresos y tenemos que aumentar la producción, porque la primera sustentabilidad se la debemos a nuestra gente, es la sustentabilidad económica, es la sustentabilidad social. Y en estos casos que nosotros nos van a explicar lo van a ver muy claro. Es decir, difícilmente podían haber sido sustentables los sistemas en el sur de la Patagonia si ellos no recuperaban la población de cabras, como después le van a explicar. Si después de quedar con una población que había bajado al 20%, no lograban nuevamente llegar a cubrir las necesidades de seguridad alimentaria de la población y llegar al mercado de Bariloche, por ejemplo, vendiendo 1000 chivos al año. Difícilmente, si no hubiéramos llegado a ese punto, hubiéramos sido sostenibles, ¿no?
Lo mismo se puede hablar de lo que viene asociado a ese tipo de emprendimiento, porque en ese proceso algunas externalidades como la asociación de productores para comercializar, la mejora en los controles del producto final, lleva otro tipo de sustentabilidad que me corrigen, acá hay expertos, está Marcelo que es uno de ellos, pero nos lleva a otro tipo de sustentabilidad como la sustentabilidad social, ¿no? Es más equitativo la distribución de esas mejoras en lo productivo y en lo tecnológico. El mismo caso, podemos cambiar de ejemplo, pero si vamos al caso que nos va a presentar Sonia y Wilder de Peces para la Vida, es decir, no partimos de una situación en que los ingresos de las familias era, como explicaron, de $3.000. Hoy se está llegando a 15 y hasta $60.000. Yo le digo a Sonia que eso de los $60.000 no lo digas mucho, porque a alguno de nosotros se nos va a ocurrir pedirte dinero. Pero eso mejoró la situación, sin duda, de esa familia, mejoró la situación económica y mejoró la situación de alimentación. Y van a ver ustedes también que otra externalidad fue la organización de esos grupos de productores, 70% de ellas son productoras, ¿no? Y bueno, y ahí estamos entrando en otra de las patas de las sustentabilidades sociales que nosotros queremos seguir, la promoción de algunos sectores sociales y en este caso además la promoción del género femenino, ¿no? No solo por un mayor ingreso económico y mejoras para su familia, sino también por una promoción social, por ocupar lugares de decisión que seguramente antes de estos procesos no estarían ocupando. Otro ejemplo, si nosotros atendemos el caso que nos van a presentar los representantes del CIRME y del CIP, ¿no? El caso de la quinoa orgánica, ¿hubiera sido posible hablar de sustentabilidad si estos productores no lograban, por ejemplo, acceder a esos mercados que les retribuyen mejor su producto a través del plan de certificación de los productos orgánicos? ¿Hubiera sido lo mismo la situación de la familia si no se incorporaba el plan que después nos va a describir Roberto de las huertas familiares? Entonces, yo pongo énfasis en esto porque me parece que es importante, si nos vamos al certado, el tema que nos van a presentar Daniel qué nombre difícil que tenés, Valdirene, que nos van a presentar de algún productor, el testimonio, por ejemplo, el productor Santana, que de repente tenía una producción de leche que no llegaba a los 50 litros por día, tenía penurias económicas y con incorporación de tecnología pasó a producir más del doble y pasó, como lo dice él en el reportaje, a disfrutar de tiempo para su familia. Miren que dos sustentabilidades estamos soportando ahí, ¿no? La económica y la social. Cualquiera de las dos son válidas. Y bueno, y el caso de la cosecha de agua ni que hablar, ¿no? Van a ver que después Roger lo va a explicar mucho mejor que yo, pero no solo pudieron triplicar los cultivos, no solo eso y lo que representa eso para la familia, sino que también en ese proceso, por ejemplo, nos explica en los testimonios, puede tener gente contratada todo el año, cuando antes solo podía contratar personal por 4 o 5 meses mientras duraba la lluvia de invierno. Miren ustedes qué otra externalidad y qué otro tipo de sustentabilidad estamos atacando con la incorporación de tecnología, ¿no? Estamos dando trabajo en una zona el que no era posible dar trabajo. Estos ejemplos que yo pongo los quiero comparar ahora porque todos ellos tuvieron un incremento grande de la producción, todos intensificaron. Y todos intensificaron recorriendo un camino que no se opone, como a veces se nos hace ver, a lo que es la sostenibilidad del ambiente, sino que es un camino que va junto con lo que es el cuidado del ambiente. Un proceso, no vamos a inventar nada, de intensificación sustentable, pero que hay veces que hay que describirlo y hay que ejemplarizarlo porque yo creo que es uno de los potenciales que tenemos. Es claro, por ejemplo, en el caso que vamos a ver de las vacas lecheras que nos van a presentar la gente del Adapta Certao, un productor que pasó de 21 vacas a explotar 9 vacas. Si lo miramos desde el punto de vista de la contaminación ambiental, del metano, por ejemplo, esas 20 vacas contaminaban más y producían 50 litros. Hoy con 9 vacas que contaminan la mitad, producen 100 litros. Por producto, que es lo que nos interesa, por producto de leche estamos impactando en el ambiente 4 veces menos de lo que lo hacíamos antes de incorporar la tecnología, ¿no? Lo mismo puede ser el ejemplo de los peces. A medida que nosotros controlamos, y más ahora que van a poner incluso una planta de elaboración de alimentos,
A medida que controlamos técnicamente cuánta proteína, cuánta energía le damos a esos peces, estamos dejando menos desperdicios en el ambiente. Además de un resultado económico, estamos también cuidando el ambiente. Y acá hay unas autoridades del FLAR que a mí me da hasta vergüenza hablar delante de ellos, pero en el proyecto de cosecha del agua, además de regar, nosotros estamos controlando los cultivos, estamos controlando los fertilizantes que echamos, estamos controlando los herbicidas que utilizamos, estamos anexando a estos planes de controles biológicos de plagas, por ejemplo. ¿No estamos cuidando más el ambiente al mismo tiempo que estamos triplicando la producción? Entonces yo creo que, Roger, le vas a dejar, además de la guitarra y las canciones preciosas esas que tenés, a tus hijos les vas a dejar una tierra y a tus nietos que va a ser muy parecida a la que vos recibiste y produciendo muchas toneladas de maíz para las rosquillas que le gustan a Mallorca, ¿no? O sea que, ¿por qué insisto en eso? Ustedes dicen, ¿por qué no pierde el tiempo el presidente de Fontagro? Porque no solo es una reivindicación semántica de la palabra intensificación y productividad, sino que creo que nosotros tenemos que decirle al mundo, el mundo va a necesitar, hoy somos 7.000 millones de habitantes, y bueno, las estimaciones para el 2050 son de casi 10.000, ¿no? 9.600 millones que hay que alimentar, que queremos que la alimentación sea mejor, algunos tendremos que comer menos, pero en general queremos que la población coma mejor y coma más. Y nosotros tenemos para decirle al mundo, los países de nuestra región y los países que conforman el Fontagro y los grupos que están acá, al mundo le decimos, nosotros tenemos un camino para recorrer que es de intensificación, que es de aumento de producción y que es los mismos pasos que nosotros elegimos para cuidar el ambiente. Todos esos procesos que nos hacen aumentar la producción de control de los sistemas de producción son los mismos pasos que recorremos para tener todos los elementos para cuidar el ambiente. Y no lo pueden hacer todas las regiones del mundo. No lo pueden hacer algunos países que ya hace muchos años llegaron al tope de producción. No lo puede hacer gran parte de Asia, no lo puede hacer la mayor parte de Europa y no lo puede hacer una parte también grande de Estados Unidos. Nosotros todavía tenemos esa brecha para recorrer y la recorremos con un camino conjunto entre cuidar el ambiente y cuidar la sustentabilidad económica y social de nuestra gente. Por eso me permito este tiempo, porque creo que en este tema tenemos que insistir y tenemos algo interesante para ofrecer al mundo. El segundo punto que quería tocar, que es totalmente distinto, es que no hay duda que esta es una idea buena, esta idea de Fontagro no es propia, pero ideas siempre hay, y los latinos somos una fuente de ideas. Nos ponemos en una mesa y pueden surgir ideas de todo tipo, inagotables, pero siempre tiene que estar aquel que las ejecuta, ¿no? Entonces, yo acá quiero rendir un homenaje desde el punto de vista del Consejo a la Secretaría. Ustedes saben que la Secretaría de Fontagro, la conocieron estos días, una secretaría pequeña en número, que era mayor en el pasado, se ha reducido en número y que está produciendo mucho más cantidad de trabajo y sobre todo más calidad. Si nosotros ponderáramos cantidad y calidad, yo creo que estamos produciendo con la Secretaría nuestra el doble de trabajo del que teníamos unos años. Eso es sustentabilidad también, ¿no? Con menos recursos producimos más. Y hay una anécdota, yo no pedí permiso para contarla, pero la voy a contar. Unos días previos me llegó el reportaje que le hicieron a Ana, de las chivas de la Patagonia, y cómo del sur de Patagonia, con los compañeros del INTE y de la Secretaría, van a ir a Washington. Era una nota muy linda, y la que me escribía, que era una compañera de Fontagro, ponía algo así como, esto es lo que yo soñaba cuando entré a trabajar en Fontagro, algo parecido a eso. Y ahí se me ocurrió, en el momento dije, está bien, a mí yo concordaba con eso, y después se me ocurrió una reflexión, que es muy importante también dejarla explícita. Ustedes saben que a nosotros, los organismos que trabajamos, sea el sector privado, sea el sector público, sea en ONG, recibimos un salario por lo que hacemos, y está bien, nosotros hacemos un trabajo, tenemos un horario, y nos pagan de acuerdo a eso, pero muchas veces hay un plus, algunos lo llamarán un componente emocional, otros, yo le digo que es una pizca de utopía, ¿no? Es que además de eso, además de nosotros trabajar en un lugar y en el que nos pagan por nuestro trabajo, estamos seguros que estamos contribuyendo a dejar al mundo un poco mejor de lo que estaba antes de trabajar. Y creo que eso
eso ya digo que creo que técnicamente le llaman algo así como componente emocional. Creo que es lo que hace que, por ejemplo, en este caso, el trabajo sea de mucho más cantidad y calidad de lo que era con más recursos. Entonces, ese era un reconocimiento. El otro y el principal es el reconocimiento a ustedes, ¿no? Quienes técnicos y productores que hoy están acá para recibir el premio. Creo que usted dice, ¿y por qué Fontagro tuvo esta idea de presentarlos? Bueno, primero porque son cosas para conocer. Segundo, porque estamos convencidos, no es tampoco nada muy ingenioso lo que voy a decir, pero en el mundo hoy los desarrollos de los países no están basados en los recursos naturales, casi nunca lo estuvieron, pero tampoco en los industriales, en la capacidad industrial, sino está en la capacidad tecnológica, ¿no? Y las sociedades del conocimiento se supone que van a ser las sociedades que van a prosperar en el mundo. Y a veces uno piensa en Silicon Valley, y está bien, ese es un buen ejemplo, pero también la manera de crear esa sociedad del conocimiento es cuando lo que genera la investigación y lo que pueden transferir algunos técnicos es apropiado por la sociedad. La sociedad se apropia de ese conocimiento. No es el investigador que investiga en un laboratorio y le dice al transferencista, yo investigo, vos transferís y el productor vos aplicás. Es un esquema de trabajo que fue el que desarrollaron todos ustedes que es muy distinto. Es discutir en conjunto cuál es el problema, cómo lo solucionamos y qué opción tiene la ciencia para hacer eso. Y ese camino que ustedes recorrieron es lo más parecido a lo que se piensa que va a ser el camino del futuro, que van a ser la sociedad del conocimiento, en el que ese conocimiento es apropiado por el conjunto de la sociedad y no solo es difundido por los medios comunes de papers y conferencias. Entonces yo creo que ustedes el trabajo, por supuesto, ya lo hicieron. Nos queda de parte del Consejo felicitarlos nuevamente, desearles éxito en esta tarea y que sirvamos de plataforma para que ustedes puedan transmitir lo que tienen que transmitir. Y bueno, y además de todo, que también este es un momento para que ustedes lo disfruten. O sea que muchas gracias por la atención y éxito. Muchas gracias, doctor Repetto. Invitamos ahora al doctor Juan Pablo Bonilla, gerente del nuevo Departamento de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID, en su carácter de patrocinador de Fontagro, a dirigir unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Estaba apagando el celular para que no haya interferencia. Quería, primero que todo, felicitar a los organizadores de este evento, pero sobre todo a todos los homenajeados. Estaba revisando con Bernardo Guillamón cómo ha sido el proceso y básicamente este ha sido un concurso que no solo nos va a servir como banco para ver lecciones aprendidas en diferentes áreas, sino la alta conexión que tiene el sector agrícola con la adaptación al cambio climático. Como ustedes saben, es una de las prioridades de la región, es uno de los sectores que está siendo más afectado y por ende es una de las áreas donde más tenemos que ser innovadores para que mejoras en la productividad vayan totalmente alineadas con lo que son prácticas de adaptación al cambio climático. Así que Hugo, yo quería felicitarte no solo por el trabajo que se ha hecho con ONGs, con gobiernos, con diferentes actores, porque viendo los ejemplos que han sido seleccionados, hay dos temas supremamente importantes. Uno es el rol de la comunidad en medidas de adaptación y otro es el rol de la mujer en medidas de adaptación. Yo creo que son dos temas transversales que hay que ir trayendo a la agenda agrícola, a la agenda de adaptación al cambio climático, y son la importancia de las comunidades locales para la adaptación al cambio climático, que es algo global, así como la mayoría de los incentivos hoy en día para proyectos de mitigación al cambio climático son basados en temas globales. Sin duda alguna, lo que podamos responder como adaptación va a estar en las soluciones locales. Y de ahí la importancia del trabajo con comunidades organizadas y sobre todo, repito, con el rol que está empezando a tener la mujer
porque muchas veces los impactos en muchos de los proyectos agrícolas, la mujer es la que está viendo como cabeza y líder de proyectos cuáles son las mejores tecnologías para poderse adaptar al cambio climático. El banco está iniciando un nuevo departamento de sostenibilidad y cambio climático. Tenemos un mandato muy fuerte de nuestro directorio, que agradezco a varios de los directores que nos acompañan, para articular las actividades de adaptación de cambio climático en sectores productivos, de básicamente integrar en las actividades del banco y apoyar a los países, tanto en el área rural como urbana, en cómo llevar esto a cabo. Y uno de los retos que tenemos en los próximos años es poder incrementar la financiación climática del banco a un 30% en el año 2020, por supuesto con base en la demanda de los países, por supuesto basada en acceso a recursos, de ahí la importancia del GEF que hemos tenido para poder implementar lo que ustedes ven hoy como una realidad. Y este es un ejemplo de cómo teniendo acceso a recursos concesionales externos y sobre todo a este tipo de donaciones, puede uno generar proyectos nuevos que nos ayuden a innovar. Sin duda, uno de los retos muy grandes que vamos a tener como departamento es la integración del tema de adaptación, tanto en la parte rural como urbana. Y sin duda el uso, y es algo que vamos después a hablar con Hugo y sobre todo con Bernardo, ver cómo Fontagro se convierte en un aliado muy importante de la división no solo de cambio climático, sino de la división que trabaja todos los temas de sostenibilidad rural en el banco bajo el nuevo departamento, para hacer una agenda mucho más fuerte en la que podamos articular no solo las agendas públicas, sino el trabajo con el sector privado, con las organizaciones de base y con la parte académica. Así que, Bernardo, yo simplemente quería dejar estas ideas de coordinación, de articulación, para seguir innovando, para seguir utilizando recursos como los del Global Environmental Facility, pero sobre todo lograr dar una señal muy importante de que la base de la adaptación está en sistemas y en soluciones locales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Bonilla, doctor Bonilla, perdón. A continuación, invitamos al doctor Hugo Lipún, secretario ejecutivo de Fontagro, quien nos relatará acerca del concurso de casos exitosos llevado a cabo por Fontagro con la temática Innovaciones para la adaptación al cambio climático de la agricultura familiar. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias también a quienes me antecedieron en la palabra y muchas gracias a ustedes por su presencia. Tenemos la presencia de altas autoridades de nuestros patrocinadores, el BID y el IICA, y también del directorio del banco, lo cual para nosotros es un honor, y también que estén presentes todos ustedes. Permítanme dar unas palabras sobre lo que es Fontagro y cómo fue el concurso que nosotros organizamos. Fontagro, lo mencionó ya Bernardo, es un mecanismo de cooperación establecido entre 15 países, 14 de América Latina y el Caribe y España, con el objetivo de promover la innovación en la agricultura familiar. Tenemos dos patrocinadores, el BID y el IICA, y operamos con una pequeña secretaría que está basada acá en la sede del BID en Washington. En la historia de Fontagro hemos apoyado más de 100 proyectos por un monto superior a los 88 millones de dólares y se han generado valiosos conocimientos y tecnologías, muchos de ellos que están siendo utilizados por los pequeños agricultores o los agricultores familiares. Dentro de las áreas donde nosotros trabajamos, una de las áreas importantes es la de cambio climático. Y por ese motivo, en nuestro plan de mediano plazo 2015-2020, esta es una de las áreas más importantes. En estos momentos estamos dedicando como el 34% de la cartera de Fontagro a proyectos en cambio climático. En Fontagro estamos convencidos del poder de las alianzas y por ese motivo un buen ejemplo de esas alianzas que establecemos es con nuestro patrocinador, el BID, a través de un proyecto que es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, más conocido como GEF por sus siglas en inglés, y es un proyecto sobre mecanismos de adaptación al cambio climático y bajo el cual estamos realizando este concurso. El concurso tuvo como objetivo documentar innovaciones que habían sido desarrolladas por pequeños agricultores con el apoyo de múltiples instituciones
y diseminar estas lecciones para que puedan convertirse en algún momento en política pública y para que se puedan escalar y puedan ayudar a resolver el tema de adaptación al cambio climático. Recibimos 49 casos. Ellos fueron evaluados por un panel integrado por expertos en cambio climático del BID, del IICA y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y se seleccionaron 11 que son los que aparecen en la publicación que se va a lanzar el día de hoy. Posteriormente, un panel independiente de 3 expertos en el tema de innovación agropecuaria y cambio climático seleccionó los 5 casos ganadores. Y esa recomendación que dio este panel independiente fue apoyada por el Consejo Directivo de Fontagro, quien aprobó los premios que se van a entregar el día de hoy. Tenemos la suerte de tener con nosotros a los propios protagonistas de estas historias de éxito y vamos a poder escuchar más tarde que ellos mismos nos cuenten cómo fue que desarrollaron estas iniciativas y cómo les cambió la vida. Finalmente, no me queda más que agradecerles por la presencia nuevamente y yo deseo de que esta jornada que vamos a tener el día de hoy sea muy productiva y muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Lipún. Es el momento ahora de presentar la publicación Innovaciones de Impacto a cargo de nuestros patrocinadores. Invitamos al doctor Pablo Pereira dos Santos, gerente del Departamento de Infraestructura y Energía del BID, para la presentación de la publicación. Hola, buenas tardes. Más que nada quería agradecer a Hugo Lipún por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Es importante mencionar también que este concurso y posterior publicación comenzó en INE y ahora es parte del nuevo Departamento de Cambio Climático y Sostenibilidad que dirige Juan Pablo Bonilla, que está aquí también. Entonces estamos ahí. Es importante que estén los dos, porque justamente empezó en INE y ahora se va al Departamento de Sostenibilidad. También esta publicación está coeditada por Fontagro, el ICA, que es el Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y el BID. Les quería mencionar las lecciones que compartimos en esta publicación. La primera es el financiamiento de la transferencia de tecnología para una agricultura resiliente de bajo carbono a través del proyecto de Adapta Sertão de Brasil. La segunda es la piscicultura como fuente alternativa de ingresos y alimentación para familias campesinas a través del liderazgo de mujeres campesinas con el programa Peces para la Vida de Bolivia. Tenemos también la adaptación a condiciones extremas de las especies de cabras criollas rústicas con el programa de cabras criollas de Argentina. La cuarta es la diversificación de la producción agropecuaria en el programa Agricultura Andina en el Altiplano del Perú. Tenemos también la gestión eficiente del agua a través del programa Cosecha del Agua de México y Nicaragua. Y por fin, los arreglos silvopastoriles para ganadería intensiva del programa de ganadería resiliente y de bajo carbono de Costa Rica. Les felicito a todos. Agradecemos especialmente a los 14 países donantes del programa, que son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y además agradecemos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, llamamos del GEF, sin el cual no podríamos haber logrado hacer todos estos trabajos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Pereira. Invitamos ahora a la doctora Priscila Enríquez, especialista en gestión de la innovación tecnológica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, patrocinador de Fontagro. Gracias, muy buenas tardes a todos. Yo estaba sentada aquí adelante, pero me regresé porque entré en pánico y es que no tenía el libro. Pero esta es la publicación que estamos presentando. Para nosotros como IICA realmente es un verdadero orgullo estar acá acompañando al BID y especialmente a Fontagro. Fontagro para nosotros es un aliado muy importante porque nos permite tener ese trabajo en el terreno. Ustedes saben, el IICA trabaja en un nivel donde no podemos llegar a productores porque somos muy pocos, pero creemos que las cosas que hace Fontagro se pueden repetir en campo y esto es un ejemplo de ello. Yo solo quiero contarles que revisando el libro nos dimos cuenta de que en realidad los 5 mejores casos son excelentes, pero no podíamos dejar de lado los otros casos porque en realidad son fantásticos. Hay 2 casos del Salvador, de mi país, que documentan cómo la gente está trabajando en la roya del café, que es un problema muy serio que está agravado por el cambio climático, cómo se están organizando para producir más, cómo están mejorando los sistemas de producción, como decía el doctor Repeto, con intensificación productiva, produciendo más con menos. Hay un caso de Haití fantástico, en donde los productores están siendo apoyados por una organización que le está dando microcréditos, especialmente a las mujeres. Se sabe que las mujeres siempre pagamos los créditos, somos buenos sujetos de crédito. Y en realidad ese es el tipo de impacto que nosotros estamos viendo. Entonces yo no me quiero extender mucho. Vean la publicación, esta la vamos a ocupar nosotros en el IICA para trabajar de la mano con los investigadores, con la gente que trabaja en campo, con las ONGs, lo vamos a colgar en la página web y lo que queremos es que todas estas lecciones que podemos derivar de ustedes, señores productores, de su trabajo de sol a sol, enfocando en la pequeña agricultura y de la mano con las asociaciones que les apoyan, en realidad son unos ejemplos de impacto. Esta es la segunda vez que yo me paro aquí a hablar de una publicación que sacamos producto de un concurso de Fontagro. Y los que estuvieron el año pasado recordarán lo bonito que fue ver a esos señores que venían de Perú, que venían de todos estos países y que recibieron el premio. Bueno, me alegra mucho tenerlos a ustedes ahora acá. La publicación la vamos a poner en buen uso. Y en verdad lo que yo quiero es esperar y oír de los casos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Enríquez. A continuación vamos a conocer las lecciones aprendidas de este concurso, que están incluidas en la publicación. La presentación está a cargo de Kelly Witkowski, miembro del panel evaluador del concurso y especialista en agricultura y cambio climático del IICA. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Fontagro por la invitación de darles algunas palabras sintetizando las principales lecciones aprendidas de los casos exitosos de adaptación identificados por esta competencia. Ya nadie niega, quizás menos el Congreso de este país, que el cambio climático es una preocupación significativa para el mundo y especialmente para el sector agropecuario. Recién salió un reporte de las Naciones Unidas indicando que los costos de adaptación podrán ser entre 300 y 500 mil millones de dólares anuales al año 2050. Y anteayer se anunció que el mes pasado fue el abril más caliente registrado, con una temperatura de más de 1.1 grados Celsius arriba de la temperatura promedio del mes para el periodo entre 1951 y 1980. Y aún peor, fue el 7º mes en romper el récord de manera consecutiva, casi asegurando que este año, 2016, será el año más caluroso de la historia. Durante estas 2 semanas, los negociadores internacionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático están reunidos en Bonn, Alemania, para continuar el diálogo sobre cómo implementar el Acuerdo de París, que fue firmado por 177 países en el Día de la Tierra, ahora en abril,
pero que hasta el momento solo 16 países han ratificado. Es un proceso que va lento pero seguro. Entonces, este evento hoy ocurre en un momento propicio, ya que la acción, tanto para adaptar como mitigar el cambio climático a nivel local y nacional, es clave para avanzar hacia las metas identificadas a nivel internacional. Acciones como las que vamos a escuchar hoy de los productores y organizaciones trabajando en campo son las que proveen la fundación concreta para las soluciones a este desafío. Son esas acciones que no solo fomentan la adaptación al cambio climático, sino también a un desarrollo mucho más sostenible que lleva el sector agrícola hacia la resiliencia frente a muchos riesgos aparte del cambio climático. De los casos exitosos podemos sacar algunas lecciones generales. Uno, que no podemos seguir haciendo las cosas igual que siempre. Con los cambios en el ambiente, en lo cual estamos promoviendo el desarrollo, no podemos hacer lo mismo y esperar con ojos cerrados que todo salga bien. Aunque sea difícil e incómodo, hay que ajustar y utilizar un proceso dinámico de prueba y error y documentar no solo los casos exitosos como estos, sino también los que han sido menos exitosos para crear la base de evidencia necesaria para avanzar. 2. Las respuestas tienen que responder al contexto local y las prioridades y necesidades de los productores y otros en la cadena de valor. El proceso de adaptación requiere de la participación y apropiación por parte de los productores y otros actores. Y no hay una solución única, pero existe una amplia gama de abordajes para responder a las diferentes realidades de América Latina. 3. Hay que apoyar a los pequeños productores, quienes están entre los más vulnerables al cambio climático, y tenemos que involucrar a todos, incluyendo a las mujeres y a los jóvenes. Vamos a requerir que todos formen parte de la solución y aportan lo que puedan. La pobreza es un factor fundamental de vulnerabilidad al cambio climático y a los eventos extremos. Por eso, el enfoque tiene que ser holística, como estamos viendo en los casos que escucharán hoy, no solo enfocando en la tecnología e innovación, aunque son parte de la solución y una parte importante, sino también en las otras intervenciones intersectoriales, como la protección de ecosistemas y los servicios que proveen, el acceso, control y gestión de los recursos naturales, redes de seguridad social, seguros agropecuarios, etc. 4. Los ajustes incrementales son críticos, pero también vamos a requerir transformaciones del sector a mediano y largo plazo para mitigar los daños y a veces capitalizar en las oportunidades. En algunos países del sur se están abriendo más áreas aptas para la producción agrícola y tienen que estar preparadas para esta oportunidad. Las acciones de los agricultores en campo son esenciales, pero requieren de instrumentos de política pública que las faciliten y permiten escalar. Las instituciones públicas y privadas tienen que empezar desde ahora a planificar y invertir en las transformaciones sectoriales que ya sabemos que serán necesarios a mediano o largo plazo, dado los cambios anticipados en el clima. Y la última lección que les voy a mencionar hoy es que tenemos que aprovechar la oportunidad que el cambio climático nos da para mejorar la competitividad, eficiencia e inclusión del sector. Todos los casos ganadores y los otros que la gente enviaron incluyen múltiples metas que están balanceando entre ellos. Y para enfrentar este reto que no respeta fronteras geográficas ni sectoriales, se requiere la colaboración a múltiples niveles y también la colaboración intersectorial. Muchos de los casos involucraron más de una organización para tener el éxito. Esta colaboración y esfuerzo hacia una meta común entre sectores resultará en un sector mucho más resiliente y sustentable y también productivo, como nos mencionó el doctor Repetto. Si el sector agropecuario no toma un papel protagónico en los esfuerzos para responder al cambio climático, va a ser imposible lograr la meta puesta de limitar el calentamiento a 2 grados. Y si nosotros, como sector agropecuario, no respondemos al cambio climático, nos va a imposibilitar el logro de las metas de reducción de pobreza, seguridad alimentaria y bienestar de los productores que tenemos para el sector. La adaptación, como la innovación, es un proceso continuo y participativo.
Por eso, esfuerzos para gestionar y compartir conocimiento, intercambio sur-sur, colaboración triangular, y tal como esta competencia de Fontagro, son de vital importancia para que aprendamos de los éxitos y errores de otros y construyamos sobre la base que existe. Trabajar con cambio climático, desde mi perspectiva, a veces puede ser muy deprimente por todas las malas noticias que uno lee. Entonces, para mí fue muy gratificante participar en este proceso, porque al leer los casos me llenó de un sentido de esperanza, de conocer todos los productores, organizaciones e instituciones que ya están tomando acciones concretas para responder al cambio climático. Si todos aportamos de manera productiva, vamos a poder dar respuesta a este gran desafío global. Entonces, en el nombre de ICA, felicito a los ganadores por su liderazgo, creatividad y dedicación en lidiar con el cambio climático para el bienestar de sus comunidades. Estamos todos a la expectativa de escuchar mucho más sobre sus experiencias hoy. Gracias. Muchas gracias, Kelly. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la ceremonia de premiación del concurso. Categoría Asociaciones de Productores y ONG. Caso ganador, Adapta Certao, una eficiente coalición frente al cambio climático de Brasil. Reciben el premio el señor Daniel Cesano de Regi de Desenvolvimento Humano y la señora Valdirene dos Santos Oliveira, coordinadores del proyecto. Entrega el premio el doctor José Luis Repeto y acompañan en la entrega el consejero Erilson Rodríguez en representación de la Silla por Brasil y Surinam del BID. Un fuerte aplauso. Categoría Asociaciones de Productores y ONG. Segundo caso ganador de la categoría. Peces para la vida. No regales pescado, enseña a pescar de Bolivia. Reciben el premio el señor Widen Abastoflor Sauma del Centro de Promoción Agropecuaria Campesina CEPAC y la señora Sonia López Quirós de la Asociación de Piscicultores del Norte Integrado APNI. Entrega el premio el doctor José Luis Repeto. Acompañan en la entrega el doctor Hernando Larrazábal, director por Bolivia ante el BID, y el doctor Carlos Osinaga Romero, director por Bolivia de Fontagro.
Categoría Organizaciones Nacionales y Universidades. Caso ganador, Cabras Criollas, de producir para sobrevivir a producir para vivir, de Argentina. Reciben el premio el doctor Amadeo Nicora, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA de Argentina, el señor Marcelo Pérez Centeno del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar INTA-IPAF, Patagonia, el señor Pablo Lozardo de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustrias de Argentina, y la señora Ana María Cumilab, representante de los productores del municipio de Comayo, provincia de Río Negro. Entrega el premio el doctor José Lo Repeto y acompaña en la entrega la señora Carolina Piedrafita en representación de la Silla de Argentina ante el BID. Nos está viendo desde Bariloche la señora María Rosa Lanari, del INTA Argentina también. La saludamos. Un aplauso para ellas, por favor. Categoría Organismos Internacionales. Caso coganador enfrentando pobreza y vulnerabilidad climática en el altiplano peruano. Reciben el premio el doctor Carlos León Velarde del Centro Internacional de la Papa CIP y el ingeniero Roberto Valdivia Fernández del Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente CIRMA. La categoría Organismos Internacionales compartió el premio con el caso La Cosecha de Agua, el Grial de la Agricultura Ecoeficiente de Nicaragua y México. Reciben el premio el doctor Edward Polver, coordinador del proyecto, el doctor Santiago Jaramillo, investigador,
ambos del Fondo Latinoamericano para el Arroz de Riego FLAR-CIAT. Y en representación de los productores, el señor Roger Cáceres. Finalmente, el panel de evaluación decidió otorgar una mención especial al caso hacia una ganadería productiva y amigable con el ambiente. Este es un caso ejemplar que ha involucrado más de 600 productores del corredor seco de la zona de Guanacaste en Costa Rica que han implementado sistemas silvopastoriles para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Este caso ha servido de ejemplo para la implementación de políticas de carbono neutro en la agricultura de Costa Rica. Sus proponentes nos acompañan hoy desde Costa Rica y fueron la Unión Nacional Agroforestal UNAFOR Chorotega y el Ministerio de Agricultura de Costa Rica. Un fuerte aplauso para ellos que nos están viendo por la transmisión en vivo. A continuación, escucharemos las historias de vida de los propios agricultores y cómo lograron vencer las dificultades que les presenta el cambio climático, convirtiéndolas en oportunidades. Invitamos para ello al doctor Hugo Lipún, secretario ejecutivo de Fontagro, quien moderará este emocionante segmento. Muchas gracias, Karina. Nuevamente, buenas tardes con todos ustedes. Para mí realmente es un honor y es un gusto compartir en estos momentos esta sesión con los ganadores de los casos exitosos y especialmente por la oportunidad de escuchar de manera directa sus historias de vida. Voy a empezar presentando a Daniel Cesano y a Valdirene dos Santos de Oliveira del caso Adapta Acertado para que nos cuenten la historia de vida. Por favor. Gracias, Hugo. Buenas tardes a todos. Me llamo Daniel y soy coordinador técnico del proyecto Adapta Acertado. Y quería agradecer a Fontagro para la excelente organización de este evento y al Fundo ProAdapt del BID-FUMI para el soporte, el apoyo estratégico muy importante que nos está dando en esta fase de Adapta Acertado. El proyecto empezó en el 2006, hace 10 años, y empezamos porque recibimos una pequeña contribución para implementar 5 prácticas de irrigación eficiente con movimiento solar fotovoltaico en la región semiárida del Brasil. Y cuando empezamos muchas organizaciones nos decían que en la región era muy difícil porque el pueblo no trabajaba, era muy lento, había muchas dificultades. En realidad, cuando llegamos en la primera visita que hicimos, encontramos una realidad muy diferente, porque en realidad el pueblo nordestino es un pueblo muy trabajador, muy esforzado, pero tal vez lo que faltaba era un poquito de organización y un poquito de falta de conocimiento técnico. Entonces nos quedamos con una pregunta, si tal vez haciendo un proyecto bien hecho, bien organizado, con personas que tenían un conocimiento técnico aprofundado, tal vez podíamos implementar un proyecto y algunos cambios estructurales en la región. Entonces empezamos a implementar esos 5 proyectos y empezamos a tener también resultados y pasamos de 5 para 100 productores, 160, agregamos más tecnología y hoy tenemos más de 360 productores envolvidos y con la meta de llegar a 700 productores hasta el 2018. Desenvolvimos un sistema de producción agroclimático que se llama Mais, que tiene más de 20 tecnologías de adaptación de resiliencia climática.
Y quiero contar la historia de Zinco, que es uno de nuestros productores, uno de los 360 productores con los cuales estamos trabajando hoy. Zinco vive en el pueblo de Itaberaba, es un productor de leche. Él producía más o menos un 40-50 litros de leche por día con 21 vacas. Es una producción muy pequeña. Entonces, cuando empezamos a trabajar con él, hicimos un planeamiento estratégico de la finca y entendemos que algunos de los animales que él tenía no eran animales muy productivos. Entonces, él vendió una parte, él tenía muchas deudas, y pagó una parte de las deudas y con lo que sobró empezó a implementar unas de las tecnologías de los maíz. Una es la palma forrajera, el Zinco era el muchacho que cortaba la palma manualmente, esa es la palma forrajera. Es una palma que es un cactus que almacena mucha agua y también es muy resistente a la sequía. Y también con la otra parte del recurso compró otra tecnología y hoy Reginaldo Zinco es un productor muy profesional, produce 150 litros de leche con 7 vacas y cambió mucho la calidad de vida de él. Y así nos tenemos muchos otros casos de suceso como Zinco, pero Zinco es un caso emblemático para nosotros por varias razones. Ahora quiero pasar la palabra a Valdirene. Valdirene es la presidenta del CODETER. CODETER es la organización que representa todas las instituciones del territorio Bacia de Jacuípe donde nos trabajamos y ella representa también la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Bahia. O ADAP Sertão é um projeto de fortalecimento na linha de produção dos agricultores do nosso território. Nosso território é composto por 16 municípios, o qual a ligação entre o Estado e o território nos leva a fortalecer a linha de produção da agricultura familiar que esse projeto vem desenvolvendo através da assistência técnica. Esse prêmio para a gente é muito importante na continuidade das ações que vem desenvolvendo os produtores rurais. Isso ajuda a fortalecer a linha de produção do nosso território. Gostaríamos de agradecer ao BID-FOMI, ao Prêmio Fontagro e a toda a equipe de organização desse evento por essa oportunidade de estar aqui neste momento. Muito obrigada. Muchas gracias, Valdirene. Muchas gracias, Daniel. Este es un caso muy interesante porque precisamente han estado practicando lo que se llama la agricultura climáticamente inteligente, es decir, un tipo de agricultura mediante la cual uno se puede adaptar ante el cambio climático. Y esto lo han estado utilizando en una de las zonas más secas de Brasil, ¿no? Y estamos nosotros seguros de que este tipo de tecnologías se pueden utilizar en muchas otras zonas semiáridas, no solamente de América Latina y el Caribe, sino también en otras partes del mundo. Muchas gracias. Seguidamente tengo el gusto de presentar a la señora Sonia López. Ella antes se presentó como que es una productora de peces, pero también auxiliar de enfermería, y ella es de Bolivia. Sonia, por favor. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia López. Vengo de Yapacaní, Bolivia. Yo tengo familia, tengo mi esposo, mis 3 niñas que son menores de 12 años y nosotros nos dedicábamos más antes a la agricultura, que es el arroz. Y entonces yo me tenía que levantar muy temprano y trabajar con mi esposo, ayudarnos, ¿no? Pero al mismo tiempo actualmente yo sí estoy ejerciendo mi trabajo, que soy enfermera auxiliar, y mucha gente en el municipio de Yapacaní, más de 500 familias igual se dedican a la agricultura, que es el arroz. Pero por el cambio climático, todo eso, allá cuando llueve bastante, hay veces hay inundaciones y cuando hace calor, mucha calor hace y, por ejemplo, hoy este año una plaga ha llegado al arroz. Hay muchos productores que han perdido, ¿no? Y la mayoría de esos productores pues trabajan con créditos, trabajamos. Imagínense quedarse con poca cosecha y el costo de arroz es muy barata allá. Y todo
eso, pero gracias a CEPAD, que es ONG, aquí está el ingeniero Widen que me acompaña, nos ha cambiado la vida realmente a las mujeres, en especial, ¿no? Por simple escuchar una radio de comunicación donde nosotros escuchamos quienes estaban interesados en criar pescado, que es el pacú. Y entonces, CEPA tiene bastantes técnicos, y en una reunión de la comunidad vino su técnico y nos invitó, ¿no? Y siempre pues a las reuniones allá en Bolivia vamos las mujeres, que los varones no van mucho. Y entonces, nosotros decidimos las mujeres arriesgarnos 7 familias, nos escribimos a esa invitación de piscicultura, pero nosotros no teníamos conocimiento que cómo era, cómo vamos a empezar, al final cómo íbamos a terminar, no sabíamos nosotros, ¿no? Pero como siempre las mujeres, igual, arriesgaremos. Y de esa manera tal vez podemos ayudar a nuestros esposos. Y dijimos, de acuerdo a los técnicos que nos ha capacitado, nos habló sobre la piscicultura, nos interesó y vimos también que el trabajo era liviano, que las mujeres lo podíamos realizar. Y también con la ayuda de nuestros hijos. Y entonces empezamos con una poza, que gracias a CEPA que nos hizo un préstamo, empezamos los 7 familias con una poza. Y pues ahí a principio era un poco difícil, ¿no? Para nosotros, era un nuevo rubro. Y también nosotros, pues aún hasta el momento, todavía artesanalmente criamos pescado porque solo contamos la lluvia. No tenemos el agua surgiente, pozos surgientes o como se llama. Aún eso no tenemos nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué nos implica el trabajo? Nos implica hacer trabajar a nuestros hijos, mantiene la unión familiar, porque al final los esposos terminaron apoyándonos y trabajamos todos al final. Nuestros hijos también ahí trabajan. De esas 7 familias decidimos hacer una organización que es la Asociación de Piscicultores Norte Integrando, ACNI, y entonces actualmente soy la presidenta de la asociación y actualmente ahora hay 27 mujeres que están en la asociación y 3 varones tenemos. Y ahorita nosotros estamos produciendo 180 a 200 toneladas de pacú. Eso implica las 30 familias, más de 200 piscinas tenemos. De 2 piscinas hemos estado aumentando cada año, cada socia. Lo mínimo piscina que tiene una socia, arriba de 5. Yo actualmente tengo 14 piscinas. Al año yo 23,000 alevines siembro, los pescaditos compramos nosotros, los chiquititos así, de 4 a 8 centímetros más o menos, que es el pacú tambaqui. Y pues todo esto implica que ha cambiado nuestra calidad de vida, podemos hacer estudiar a nuestros hijos y también sabemos que a nivel nacional, o no sé, que consumo de pescado es muy bajo, estamos, ¿no? Pero en este caso, en la región ha aumentado el consumo de pacú, de pescado, porque no había mucho, porque en los ríos ya no hay mucho pescado, entonces y también los costos son un poco más caros y esto es accesible. A nivel local todavía consumimos bastante y hacemos promociones, haciendo ferias y promocionando, ¿no? Y gracias a todos estos cambios, nuestra calidad de vida ha mejorado y también la unión de la familia. Y agradezco también aquí a Fontagro y al Banco BID
por invitarnos pues a este acto. Yo aquí estoy representando a mi asociación, que son mis socias también, como han podido ver en el video. Eso fue una feria de Pacú, por eso están uniformaditas. Y eso, gracias. Muchas gracias, Sonia, por ese interesante caso. Tal vez algunos datos que habría que mencionar con respecto a este proyecto. En primer lugar, que es el ejemplo de liderazgo y el poder que dan las mujeres y cómo ellas conducen estos negocios y cómo se vuelven líderes en las comunidades y líderes también en sus familias. Por otro lado, quería destacar el hecho de que en Bolivia ella mencionó que se consume muy poco pescado. En promedio se consume menos de 4 kilos por persona por año. Pues en la región donde ella trabaja, ahora el consumo es más del doble. ¿Okay? Y las familias que están produciendo pescados en sus fincas consumen 5 veces más pescado que lo que consume el promedio de la región. Entonces ustedes se dan cuenta de que el impacto no solamente ha sido nutricional, como es tan evidente, sino también económico, como lo mencionó el doctor Repeto. Estas familias en promedio están recibiendo $15,000 por familia por año, que es 5 veces más que el promedio de los que producen arroz. Entonces es un verdadero historia de éxito. Muchas gracias, Sonia. Bueno, seguidamente voy a presentar a Ana María Kumilaf. Ella es productora y Ana María está trabajando dentro del proyecto de cabras criollas. Buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a Fontagro por habernos dado esta posibilidad y al BID de estar en este lugar, ¿no? Estamos muy distantes, pero bueno, ustedes lo hicieron posible. Que podemos estar. Bueno, yo soy Ana María Kumilaf, productora, trabajo dentro de la municipalidad de Comayo, Patagonia, Argentina. Soy parte de la mesa que conformó la ejecución del proyecto de repoblamiento con chivas criollas en la Patagonia Argentina. Veníamos principalmente en comunidades originarias. Veníamos de 8 años de sequía, con grandes problemas en la producción. Se había perdido el 90% del ganado ovino, caprino, y la familia se estaba yendo de los campos, principalmente los jóvenes estaban emigrando, y era una situación muy angustiante para la familia y para toda la zona. Entonces se formuló un proyecto, se pidió financiamiento, se llevó adelante con la asistencia técnica de organismos nacionales y fuimos a Neuquén, a la Patagonia al norte de Neuquén, a buscar las chivas. Estas chivas vinieron para 90 familias que fueron distribuidas, 29 hembras y un macho. Y esto empezó a fortalecer a los campesinos que se quedaron en los campos. Fue una decisión muy importante que tomaron porque en verdad muchos ya estaban en los barrios suburbios de las ciudades grandes y dejando atrás todo el trabajo que durante ese año ellos habían hecho en el campo, a raíz que no tenían para comer. Al morirse los animales, los ovinos y caprinos, que fueron, digamos, animales que eran para lanas y fibra y no tenían la resistencia que tienen estos animales, que por muchos años lo venía trabajando la provincia de Neuquén. Era muy difícil, era muy difícil. Hoy las familias siguen estando en el campo, los jóvenes se han empoderado del proyecto y hoy tienen seguridad. Seguridad y se han empoderado de esto, porque es muy importante. La producción en estos años es del 40% que ha crecido. Y bueno,
creo que, y les digo que hay más de 500 familias que esperan que esto se repita, porque han visto que da resultado. Y bueno, agradecerle a ustedes por estar acá, por habernos permitido nuevamente, a Fontagro, al BID, a los especialistas, a los que estuvieron trabajando con nosotros y principalmente a los productores que siguen estando en el campo y siguen dando alimento tanto para ellos como para las demás personas, porque hoy los productores de cabra criolla están comercializando sus productos, sus animales en el mercado. Y esto es muy importante. Gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Ana María. Este es un ejemplo de la importancia de conservar también la biodiversidad. Muchas veces los que trabajamos en desarrollo estamos pensando en la introducción de nuevas razas, nuevas variedades, ¿no? Y a veces nos olvidamos que en nuestros países existen también especies y razas que son muy resistentes y que realmente pueden ser utilizadas para adaptarnos ante el cambio climático. Y este es un ejemplo de cómo es importante conservar la biodiversidad, en este caso la de las cabras neuquinas. Pero por otro lado también quiero destacar el hecho de que este es un trabajo en donde se integra, por un lado, el trabajo de los productores, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación de Argentina y el trabajo del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, porque ellos han trabajado durante muchos años en conservar esta raza. Muchas gracias. Seguidamente quiero presentar a Roberto Valdivia, de CIRMA, que nos va a hablar un poco sobre el caso del altiplano peruano. Roberto. Muchas gracias, Hugo. Muy buenas tardes a todos y a todas. En principio, agradecer a Fontagro y al BID por permitirnos presentar este caso y por este tipo de concursos que organizan, que nos permiten, reitero, presentar casos que estamos desarrollando en cada uno de nuestros países. Mi nombre es Roberto Valdivia Fernández, soy agrónomo, vivo a orillas del lago Titicaca, el lago sagrado de los Incas, una zona muy elevada, de 3.800 metros sobre el nivel del mar, pero donde las culturas quechua y aymara han forjado esa agricultura que hoy la denominamos agricultura andina y que por cientos de años y hoy sigue vigente. Basa su agricultura en el manejo de la diversidad de ambientes, manejo de la diversidad genética para enfrentar esos problemas de alta restricción climática. Esa complejidad de manejo es lo que como profesional me ha servido mucho y es la mayor experiencia que he tenido, ¿no? Pero asimismo, estas familias han sido testigo, por ejemplo, cómo ante sequías, inundaciones continuas, en algunos casos muy catastróficas, donde han perdido animales, han perdido cosechas, han perdido semillas, han vuelto a regenerar su sistema en 2 o 3 años, paulatinamente, en ese concepto de resiliencia que ellos lo han practicado por cientos de años. Ese concepto y esa complejidad nos llevó al equipo, soy parte de un equipo valioso de técnicos, nos llevó al equipo a plantearnos un tema que fue el reto del altiplano, con una visión integral, una visión de largo plazo, y esto nos llevó a acercarnos al proyecto Altagro, donde hubo algo interesante en que se conjugó voluntades institucionales. Por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa, ¿no es cierto?, fue en el tiempo definiendo una estrategia de trabajo en el altiplano de largo plazo, de una forma colaborativa y de una manera horizontal, apoyándose en instituciones sociales locales, como por ejemplo la ONG que en este momento represento, el Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el INIA a través de la Estación Experimental de Puno, la Universidad de Puno y otras instituciones, pero siempre apoyados por las instancias internacionales como el IDRC del Canadá, el SIDA del Canadá, el INIA España, Bioversity, la Fundación Magnay, que siempre apostaron por este proceso y que en sus momentos nos apoyaron, ¿no? Entonces, en este abanico en este tiempo, generamos una serie de alternativas, algunas alternativas que trabajamos con alrededor de 2.400 familias cada año, algunas orientadas al mercado,
de exportación, por ejemplo, en el caso de quinoa orgánica, en el caso de truchas, en el caso de artesanías, otras del mercado local en la transformación de lácteos, todas ellas con altas rentabilidades que ustedes las pueden observar en el documento. Otras alternativas relacionadas con la seguridad alimentaria, con enfrentar el problema de la desnutrición infantil o el empoderamiento de la mujer. Líneas que de una u otra forma venían a contribuir con las metas del milenio. En este escenario ha habido muchas historias exitosas, pero por favor permítame contar una de ellas que a mí de manera personal siempre me ha importado, ¿no? En este tema de seguridad alimentaria y el tema de desnutrición infantil, vimos en la línea base del proyecto que teníamos en el área de trabajo del proyecto, teníamos muchas escuelas rurales donde los niños y niñas tenían problemas de desnutrición infantil, especialmente el tema de hierro, de deficiencia de hierro, etcétera, ¿no? Y venían de hogares pobres. Entonces planteamos la construcción de invernaderos escolares para que en esos invernaderos los niños y niñas aprendieran a producir y fundamentalmente a consumir las hortalizas como un complemento o una fuente de vitaminas y minerales a sus alimentos locales, como es la papa, que es el eje central de la alimentación en estas comunidades, a la quinoa, la cañigua, etcétera, ¿no es cierto? Y paralelo a esta experiencia, se donaron materiales para que los niños, los más destacados, pusieran pequeños invernaderos en sus hogares, ¿no es cierto? Entonces, en un momento que tuvimos la oportunidad de estar en una de las escuelas, una niña se nos acercó muy apenada, muy acongojada, y nos dijo, miren, ¿saben qué? Yo no voy a poder instalar mi invernadero porque nadie en mi casa me quiere ayudar. Nosotros le instamos a que siga, que insistiera, que esto tenía que solucionarse, y en otro momento que estábamos haciendo visitas por los hogares para dar asistencia técnica y capacitación, llegamos a la casa de esta niña y encontramos con grata sorpresa que el invernadero estaba construido y estaba en plena producción. Conversamos con el papá y el papá nos dijo, en sus palabras, nos dijo, miren, nos dijo, esta niña se puso muy terca y amenazó con que si no le construía su invernadero, ella se retiraba del colegio y abandonaba la escuela, ya no iba a estudiar. Entonces he tenido que construirle la escuela, bueno, lo felicitamos y todo eso, ¿no? Pero hoy esta niña, después de 8 o 9 años, 5 años sin proyecto, ya tiene 20 años, tiene 2 invernaderos adicionales, ¿verdad?, con los cuales ayuda a la alimentación de su casa, y con los excedentes que los vende en la ciudad de Juliaca, en las zonas cercanas, está pagando sus estudios para ser profesora de niños, ¿no?, de inicial. Entonces, eso para nosotros ha sido una lección por aprender muy interesante, porque se ve cómo esta niña, así como otras, empoderan una visión diferente a la tradicional, y ellas quieren ser actoras de su propio desarrollo en su propia comunidad, con sus propios recursos, realmente digno de tomar en cuenta, aparte de todas las alternativas que hemos tenido con el tema del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso nuevamente reitero mi agradecimiento a Fontagro y al BID de cómo es que nos permiten exponerles a ustedes y presentarles este tipo de casos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Una cosa que quería destacar de este caso es que los que conocemos la agricultura andina sabemos que la diversificación de los sistemas ha sido siempre una práctica tradicional, es una práctica milenaria, ¿no? Cultivar las papas, cultivar la quinoa, cultivar el ganado, etc. Pero tal vez lo que hay que destacar de este proyecto es de que, respetando la biodiversidad, le ha añadido valor a la biodiversidad ligándose a los mercados nacionales e internacionales. Eso por un lado. En segundo lugar, el enfoque sistémico que han tenido ustedes. Y en tercer lugar, el trabajo que ha habido también con las mujeres y con los niños, ¿no? Empoderando los grupos de mujeres, las que trabajan, por ejemplo, como tejedoras para prenda de exportación, así como también con los niños de las escuelas, porque ahí está el futuro de la humanidad. Está en nuestros niños, está en nuestros hijos y nuestros descendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente voy a presentar a Roger Cáceres, un productor de Nicaragua, y él nos va a contar el caso de cosecha de agua. Bueno, Roger. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Bueno, es un honor estar por aquí en este hermoso local junto a mis compañeros productores,
amigos latinoamericanos, representando también a mis compañeros productores de Nicaragua. Bueno, mi nombre es Roger Cáceres, tengo una pequeña finca de 7 hectáreas. Esta es una finca pequeña, está ubicada pues, en la comunidad de Santa Rosa, municipio de Somoto, departamento de Madrid, en el corredor seco nicaragüense. Hace 6 años mi finca pues era muy difícil tener acceso al agua, muy difícil. Solamente contaba con la agua lluvia, la que cae en 4 meses, de mayo a octubre, y después todo quedaba igual. En ese entonces pues dependía de las lluvias y los fracasos eran constantes, pérdidas de la semilla, pérdidas de animales, porque también tenemos un poco de ganado, por escasez de agua. Las prolongadas sequías que el cambio climático genera y todo esto. Pero un día llegaron los técnicos de FLAR CIAT a hacerme una propuesta que participara en el proyecto de cosecha de agua. Bueno, tuve la iniciativa de que sí, pues lo íbamos a hacer y logramos andar en la finca buscando sitios apropiados para hacer una obra. Se construyó una obra de 37.000 metros cúbicos de almacenamiento, que en las primeras lluvias se llenó. Llena. Considero que para mí ese es un tesoro, porque el agua, tenerla en mi finca, donde no la tenía, ahora es un tesoro. Una vez de que ya tengo llena la represa, procedimos a conocer la tecnología que nos enseñaba cosecha de agua, que era elevar los rendimientos productivos, porque no solamente el agua es, digamos, la ideal para elevar los rendimientos, sino que tenía que haber un sinnúmero de actividades que tenían que ver con el manejo tecnológico para elevar los rendimientos. Entre ellos, pues, distancias de siembra, fechas de siembra, fertilidad, manejo integrado de plagas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que aplicamos, estar ahí constante, ¿verdad? Haciendo todo lo que nos orientaba. Hoy mi finca se ha convertido en una pequeña empresa donde tenemos trabajo permanente durante todo el año, que antes no lo tenía, agua suficiente, regamos los frutales, cosechamos maíz, cosechamos frijoles, que se tiene un poco de peces dentro de la represa. Eso genera un poco de alimento para mi familia. Igualmente, pues, tengo pues para vender pues, y sostener la planilla de mis trabajadores que me ayudan, y mis hermanos, mis padres que están conmigo. Entonces, como ven ustedes, eso ha sido un éxito para nosotros. Considero de que esa tecnología debe de aplicarse. Hay muchas obras de cosecha de agua, pero consideramos que es la más apropiada porque viene acompañada, es completa, no solamente el agua, sino que es una serie de actividades que hay que hacer, muy apropiada. El talón de Aquiles está en ayudar a otros, y ese es el detalle. Hablaba con mi hermano Panchito Mayorga, que está por aquí, y yo le decía que esa es la debilidad, pues donde hayamos créditos blandos que faciliten a construir más obras para beneficiar a otros, porque si no es la única alternativa de reducir la pobreza en mi región y en todo Nicaragua. Creo que esas manos suficientes hay, tierra tenemos muy buena, pero falta lo principal, el agua, que la vemos correr en el invierno, pero que a veces no la podemos almacenar. Entonces, agradecido, ¿verdad?, con este evento, a todo el comité organizador que han hecho este bonito evento y muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Lo que quiero destacar de este tema de cosecha de agua es que es un tema supremamente relevante. En estos momentos que en el corredor centroamericano, el corredor seco, estamos viviendo una época de sequía y que está afectando a cientos de miles de productores, muchos de ellos están emigrando. Realmente una de las cosas que hay que hacer es utilizar tecnologías como las que acaba de mencionar Roger. No solamente la cosecha de agua per se, sino además todas las otras tecnologías que has mencionado, las tecnologías agropecuarias, porque no se trata solamente de tener el recurso agua,
sino de utilizarlo muy eficientemente y también utilizar todas las tecnologías agronómicas y de crianza de animales, etcétera, porque les ha permitido a ustedes diversificar también su forma de vida. No solamente producir durante la época de sequía más maíz, más frijol, más arroz, sino además más leche, más carne y además la cosecha de los pescados que están haciendo también. Y quería destacar acá nomás un punto, que es que desde que terminó el proyecto, cuando se habían construido unos 18 estanques, en estos momentos hay más de 100, es decir, se ha multiplicado por más de 5, lo cual demuestra el por qué esta es una tecnología realmente exitosa. Muchas gracias. Como tenemos unos minutos, yo lo que quisiera es invitar a preguntas o comentarios de parte del auditorio. ¿Sí? Patricia, sí. Hunt, sí, Patricia, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Biermayer y soy profesora de agricultura en Georgetown University. Lo primero que quiero decir, me dedico a la feminización de la agricultura porque soy agrónoma. Pero lo primero que quiero decir antes de mi pregunta al panel es que quiero decirle a Hugo, a Priscila y a la gente de Fontagro que se acuerdan que cada año me invitan a este evento cuando ocurre y he sido extremadamente crítica de la presencia de mujeres. Entonces, esta vez yo los quiero felicitar a todos ustedes y decirles que estoy feliz de escucharlas, de verlas, a ustedes también, a ellos y a ellas, porque tenemos todos un rol específico en agricultura. Entonces, sin extenderme más, felicitaciones Fontagro, felicitaciones ICA y BID. Quisiera saber cuál es el paso que les hace llevar a ustedes, la situación que les hace cambiar, adoptar una nueva tecnología, saber por qué ustedes se dedican. Puede ser elementos distintos en cada uno de ustedes, crédito, tiempo, asociación, cooperativas, tecnología. ¿Cuál es el elemento que hace que ustedes den ese paso de innovación que es tan importante en el caso de cambio climático? Lo dejo para el panel. Sí. ¿Alguno de ustedes quisiera responder? Bueno, lo que puedo decir en el caso del Brasil es que lo más importante es la asistencia técnica. Tiene que tener una asistencia técnica de calidad, técnico muy preparado, calificado y motivado. Eso es lo más importante, porque lo que más importante para nosotros es ver el productor feliz, con cambio en su vida, cambio positivo y que mejoró la calidad de vida. Eso es lo más importante, la preparación de los técnicos, de la asistencia técnica. Ese es nuestro caso. ¿Algún otro comentario? Sí, sí, Roberto. Sí. Muy interesante la pregunta porque nos lleva a reflexión, ¿no? Y creo que un tema adicional a lo que señala Daniel, un tema interesante es poder conceptualizar la cadena de una manera integral. O sea, a algún profesional antiguo, profesor nuestro, decía: lo que no se consume, no se produce. Entonces, creo que el tema de mercado, ver, por ejemplo, en el caso, permítame, en el caso de la quinoa de exportación orgánica, uno de los temas de la asistencia técnica con ellos es decirles: miren, esta quinoa no sabemos qué consumidor la va a producir. Puede ser uno de Puno, uno de Arequipa, uno de Lima, que ya el hábito de consumo es diferente, o uno de Estados Unidos. Entonces, si no nos preparamos para ese tipo de mercado, nuestra quinoa no va a salir de nuestras fronteras, o por lo menos no va a salir ni siquiera al mercado local. Entonces, en ese tema creo que es importante, pongo el caso de quinoa, pero es casi en la mayoría, que es pensar de una manera integral, ¿cierto? Y por otro lado, la convocatoria institucional. Si no hacemos alianzas, creo que a veces poco podemos hacer cuando somos uno solo luchando contra la corriente, ¿no? Muchas gracias, Roberto. ¿Había otra pregunta, Hunt? Sí. Más que una pregunta, es unas breves palabras, si lo permites, de parte del comité evaluador que seleccionó a los casos ganadores. Fuimos
3 evaluadores en este comité: la doctora Dolibel Herrador de El Salvador, el doctor Walter Bajen de Uruguay y su servidor Huntington Hobbs, residente en México. La primera pregunta que nos hicimos es: ¿cómo dieron con nosotros? No teníamos ninguna afiliación al BID o a Fontagro, totalmente externos. ¿Cómo dieron con nosotros? Nos adentramos al trabajo, una creciente apreciación por el encargo, una creciente apreciación por los otros miembros del comité evaluador. Nos encontramos con una excelente selección y documentación de los casos. Fontagro nos entregó una metodología de análisis excelente. La matriz de evaluación era clara, totalmente adecuada al tema, y no tuvimos nada de discusiones sobre la metodología de evaluación y nos pudimos concentrar en el análisis técnico. En nombre del comité evaluador, un agradecimiento por convocar a estos 3 peritos totalmente externos y quizá algún día nos puedan decir cómo dieron con nosotros. Y un agradecimiento a todos los líderes y técnicos que desarrollaron e implementaron estos casos que aquí se presentan. Y a medida que estaba yo aquí sentado escuchándolos, estaba pensando: acertamos. Y gracias a ustedes por estos casos tan motivantes para todos los demás. Gracias. La última pregunta del público. Aquí, sí, adelante. Doctor Mayorga. Doctor, ¿sí? Doctor Mayorga. Sí. Ahí está el micrófono, doctor. Buenas tardes, yo soy Pancho Mayorga, soy director por Nicaragua en el BID. Quiero felicitar a Fontagro y a los aliados que han contribuido a hacer de estas cosas una realidad. Verdaderamente estas son las cosas que hacen que uno se sienta orgulloso de ser parte de esta gran organización que es el Grupo BID y también orgulloso de apoyar el trabajo de Fontagro. Aparte de felicitar a los productores, ¿verdad?, que han demostrado que las cosas se pueden hacer cuando hay apoyo y hay voluntad. Yo quisiera hacer por un lado un comentario, Hugo, y por el otro lado una pregunta. Mi comentario es el siguiente: vea, realmente el cambio climático es un gran desafío, una amenaza, y es fantástico que la estemos priorizando, ¿no? Sin embargo, el tema de la sequía, en el caso particular de Nicaragua, y creo que se parece mucho a los países de Centroamérica y el Caribe, y quizá un poquito más afuera de esta región. Nosotros hemos tenido sequía desde antes de que vinieran los españoles, porque la estación lluviosa es estacional. Comienza a llover en un momento y termina en otro, y en Nicaragua realmente la mayor parte del tiempo hay sequía, lo llamamos el verano. Sin embargo, el riego, la cosecha de agua, por ejemplo, que está demostrándonos aquí Roger, que es una cosa que tiene excelentes resultados, excelentes réditos y que debíamos hacer, que deberíamos haber estado haciendo desde hace tiempo, no lo estamos haciendo. Esto es un ejemplo de algo que hay que replicar, hay que diseminar. No solamente va a servir para enfrentar el cambio climático, sino que nos va a servir efectivamente para utilizar nuestra tierra que está allí, la infraestructura que hemos construido en toda esa tierra durante la mitad del año que no la aprovechamos. Porque en Nicaragua el porcentaje de tierra que se riega en el área del Pacífico, que es la más desarrollada, es verdaderamente ínfimo, pues menos del 3% de la tierra de la zona del Pacífico está siendo irrigada en este momento. Entonces, creo que esto reviste una gran importancia porque vamos a dar un salto en la producción y la productividad y en el nivel de vida de la gente.
La pregunta tiene que ver con la relación beneficio-costo. Digamos, en el caso de Roger, por ejemplo, ¿cuánto habrá sido más o menos la inversión que se hizo? Y considerando que Roger me contaba que sus rendimientos de maíz pasaron de 15 quintales por manzana a 120 o 150, me parece que es una cosa espectacular. Supongo que la tasa de retorno de estas inversiones es altísima. Me gustaría tener idea si ustedes tienen hecho algún cálculo, y si no lo tienen ahora, pues tal vez nos pueden contar a la hora del cóctel que nos esté esperando. Gracias. ¿Cómo no? Yo le pediría al doctor Santiago Jaramillo, que está acá con nosotros, que le dé algunas ideas de los datos económicos. Estos están registrados en la publicación también, ¿no? Pero Santiago, por favor. Gracias, doctor. Para responder la pregunta, durante el proyecto que se desarrolló en Nicaragua y México, manejamos 2 escenarios de costo dependiendo de la maquinaria con lo que hiciéramos los reservorios. Cuando lo hacíamos con maquinaria pesada de caminos como bulldozer, retroexcavadoras y volquetas, teníamos un costo de construcción de $5 por metro cúbico de suelo cortado y compactado en muro. Pero también tenemos unas experiencias en México muy buenas con un equipo que se llama Scraper, que es muy fácil manejable por los productores, un tractor de 60 caballos, y podíamos bajar los costos de producción a $3 por metro cúbico. Y en el caso específico de Roger fue una represa con un alto índice de eficiencia, porque solo con una inversión como de $6.000 que costó todo el reservorio, con una vida útil de 50 años, él pudo cosechar 37.000 metros cúbicos de agua. Es una obra que si tú le pones un margen de financiación con un tiempo muerto de unos 3 años, él a través de los beneficios económicos obtenidos por la venta competitiva de sus cosechas puede pagar muy fácil. Muchas gracias. Bueno. Yo quería agregar solamente lo de la profesora, ¿verdad? Porque eso la pregunta estaba ¿qué nos motivó? Dijo a ingresar. La bolsa, yo diría que la bolsa. Porque hay que ver, en el caso mío, quizás iguales, saber una inversión que haga un crédito al banco y que pierda. A veces tengo que vender otro animal para pagar la deuda porque el banco no me va a perdonar. Entonces eso me hace cambiar de actitud. Yo tengo que sembrar maíz, pero sembrarlo bien. O sea, si voy a hacer algo, si me voy a meter algo, como quien dice, si voy a ser panadero, pues buen panadero, que me lo compre. Porque si voy a hacer una oferta de un producto y no voy a tener mercado, pues voy al fracaso. Entonces creo que esas son las actitudes que cada uno hemos tomado. Y la otra que yo podría decir es, en el caso de las experiencias muy claras, muy acertadas, apropiadas a cada región de Bolivia. Estábamos viendo cómo ellos han luchado y han hecho esos cambios. Pero yo creo que igual que Nicaragua, igual que ellos, sigue siendo la misma. Después de aquí viene lo fuerte. Hallaremos financiamiento para seguir creando estas oportunidades, porque a medida que vamos creciendo, la demanda sigue, pero eso necesita inversión, necesita dinero para seguir replicando esa obra. Y sigue siendo el mismo, pues, no me atrevo, digamos, a hacer un crédito si no tengo cómo pagarlo, pues. Entonces, creo que esa sería por decir así, lo que sigue, ¿verdad? Lo que sigue. Aunque las empresas vayan creciendo poco a poco, yo creo que hoy en día eso nos demuestra un reto que tenemos que asumir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Roger, muchas gracias a los productores y técnicos que nos compartieron sus historias de vida. Un fuerte aplauso de nuevo para ellos, por favor. Para finalizar, agradecemos muy especialmente la participación y presencia de todos ustedes, así como la de las autoridades presentes, y los invitamos a compartir un cóctel a la salida del salón. También a la salida del salón podrán recoger un ejemplar de la publicación.
También queremos señalarle que en el salón van a poder apreciar las fotos ganadoras y finalistas del concurso de fotografía Fontagro 2016. Los invitamos a verlas. Buenas noches y muchas gracias.